Hola, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de conflictos, de sus causas y cómo resolverlos. Haremos un pequeño ejemplo sobre esto último al final del vídeo. Lo primero que hablaremos son de las causas de los conflictos. ¿Qué causan los conflictos? ¿Qué tipos hay? Pues hay 5 tipos de causas de conflictos. El primero es intereses entre dos personas o dos grupos recibidos como incompatibles. Es decir, cuando dos personas quieren un objetivo que es incompatible entre ellos y ahí se crea un pequeño conflicto. Imaginaos, dos jugadores de un equipo de fútbol que comparten posición. Pues los dos quieren jugar, pero si uno juega el otro no puede, entonces sus intereses son incompatibles y ahí se crea un conflicto entre las dos personas. La segunda es por una estructura o una relación de poder. Cuando una persona con un cargo más alto que tú te manda algo y a ti no te gusta, pues se crea un problema por una relación de poder. Imagínate, tu jefe te manda un nuevo horario que a ti no te gusta, pero como es tu jefe tienes que aceptarlo y cumplirlo, y entonces como a ti no te gusta se crea un pequeño problema. El tercero es por valores y principios. Es cuando dos personas por su manera de vivir, su ética, su moral, sus principios, pues tienen un desacuerdo entre ellas y ahí se crea un pequeño conflicto. Un ejemplo sería, imagínate, dos familias, pues una persona, unos padres creen que la manera de criar a su hijo es llevando una vida religiosa y las otras personas creen que la manera de llevar a su hijo por la vida es con un tipo de vida laica. Pues son dos personas con principios distintos y entonces ahí se puede generar un problema. El cuarto tipo es un problema de información. Un conflicto. Entonces, es un conflicto que se crea debido a que entre las dos partes involucradas ha habido un problema de enviar y recibir información y de ahí se ha creado el conflicto. Un ejemplo sería un jugador está esperando la convocatoria para ver si va al partido o no y no le llega, entonces se crea un problema porque no va convocado, él cree que se lo merecía y tal. Y el problema es que a lo mejor sí que estaba en la convocatoria, pero no le ha llegado a él. Ha habido un problema de información y a raíz de eso se ha creado un conflicto. Y el quinto tipo y último es relación entre personas. Pues cuando dos personas no tienen una buena relación, a lo mejor es más propenso a que creen conflictos entre ellos. Si dos personas de un equipo no tienen la mejor relación, hubo un rifirrafe hace tiempo y desde ahí su relación no ha sido la mejor del mundo, a lo mejor es más propenso a que estas dos personas, por cualquier cosa minúscula, exploten una contra otra y se cree un problema entre ellos dos. Perfecto. Una vez hablado sobre las causas de los conflictos, vamos a hablar sobre los tipos de conflictos, que existen 5 tipos también. El primero de todos es el conflicto latente. Es un conflicto que está ahí, pero no se habla de él. Se sabe que existe el conflicto, pero no se habla de él y no se da a luz. Por ejemplo, dos personas en un equipo de trabajo piensan que uno hace más que el otro, pero no lo expresan. Entonces, hay el conflicto, está ahí latente, pero no se habla sobre él, entonces no se hace público, por así decirlo. El segundo ejemplo es el manifiesto, el conflicto manifiesto. En este caso sí se hace público el conflicto y sí se habla sobre él. En el mismo ejemplo, estos dos compañeros reúnen a su equipo de trabajo y hablan sobre cómo se reparten las tareas entre ellos y entonces ahí pues, ya se ha hecho público el conflicto y se habla sobre él. El tercero es el conflicto enmascarado. Es cuando solo se afronta una pequeña parte del conflicto en una relación, por ejemplo. Hay una de las dos partes de la relación que se siente no valorada en la relación. Pues a lo mejor en vez de hablar sobre no me siento valorada en la relación, lo que hace esa persona es poner mini problemitas, mini conflictos para como ir desahogándose o intentar hacer llegar a la otra persona a ese punto. Es una persona que no se siente valorada en la relación, pues a lo mejor decir, es que siempre me toca a mí poner los lavavajillas o siempre me toca a mí barrer la casa. Se hace un problema más pequeño. Solo se afronta una pequeña parte del problema. Eh, el cuarto ejemplo es el conflicto invisible. Es un conflicto que está ahí, pero nadie se da cuenta de él, entonces no se habla, no hay discusiones, ni se habla, ni se afronta el conflicto porque no se sabe que existe. Por ejemplo, en una clase, un alumno está apartado del resto, pero nadie se da cuenta, la gente a lo mejor se piensa que está con otro grupo, pero el chico está solo, pero nadie se da cuenta, entonces no se afronta el conflicto, es un conflicto invisible porque la gente no se da cuenta, entonces no se habla sobre el problema. Y el quinto y último es el conflicto endémico, que es un conflicto que entre dos partes que ya lleva muchos años y ya como que se ha establecido. Un ejemplo sería en una empresa, dos departamentos, dos grupos tienen que colaborar entre ellos, pero desde siempre llevan años y años enfrentados ya y
colaboran mal o peor de lo que podrían hacerlo si solucionasen sus problemas, pero es lo típico, la típica frase que se dice siempre, siempre ha sido así, y se cree que es un problema sin solución, entonces pues se deja pasar y no se afronta el problema. Perfecto, y ahora hablaremos de los tipos de conflictos según las personas que están involucradas. Existen 4 tipos. El primero de todos es un conflicto intrapersonal, es decir, un conflicto contigo mismo, lo que de toda la vida se ha llamado un conflicto interno. Esto sucede cuando una persona tiene dos cosas, dos opciones, y no sabe cuál de las dos decidir. Por ejemplo, un ejemplo sería a un estudiante le han ofrecido una beca en el extranjero de 1 año, pero tiene dudas sobre si aceptar y irse al extranjero 1 año o quedarse con su familia en su país de origen. Y ahí crea la duda y se crea ese conflicto interno. El segundo es un conflicto interpersonal, es decir, entre dos personas. Existen muchos ejemplos sobre esto y es uno de los casos más comunes. Dos personas a lo mejor pueden tener un malentendido, una pelea sobre cualquier cosa y tienen que solucionarlo dos individuos. Luego está el intragrupal, es decir, un conflicto de un grupo entre los miembros de ese grupo. En un equipo de vóley, por ejemplo, algún problema entre los jugadores sobre a lo mejor egos o quién debe salir al campo, quién no, sobre jugadas, cualquier tipo de problema sobre los jugadores. Y luego el cuarto y último tipo son los conflictos intergrupales, que es entre dos o varios grupos. Un ejemplo puede ser en un departamento, en una empresa, a lo mejor hay un conflicto entre el departamento de ventas y el de producción. El departamento de ventas quiere aumentar las ventas, hace negocios y hace acuerdos o quiere hacer acuerdos con más empresas, aumentar la producción y todo. Y los del sector de producción creen que no es posible aumentar la producción, que ya están al máximo, entonces se crea un problema entre los dos grupos. Perfecto, una vez terminados la explicación sobre las causas de conflictos, los tipos de conflictos y los tipos de conflictos según las partes involucradas, pasaremos a un ejemplo. Este ejemplo es una situación de un conflicto interpersonal, es decir, entre dos personas, que es un conflicto causado por problema de información o por problema de la relación de poder. Se trata de un conflicto en el que un jugador quiere tener más minutos, pero el entrenador piensa que los titulares que juegan son los que tienen que jugar todo e intentar ganar porque son los 6 mejores. Para este vídeo he pedido ayuda a unos amigos para que me ayuden haciendo de entrenador y de jugador, y yo haré de mediador para intentar solucionar el problema de la mejor forma posible. Hola, buenas entrenador, muchas gracias por venir. Tenía un asunto muy urgente que contarte, es que noto que no tengo oportunidades en el campo y que estoy saliendo a ser 6 mismos de siempre a jugar, y que el resto del equipo, que somos bastantes, no tenemos ninguna chance de entrar. A ver, entiendo tu punto de vista, pero tú ya sabes dónde te has metido, en un equipo en el que desde el principio de temporada empezamos hablando sobre la competitividad y que no íbamos a jugárnosla en ningún momento. Así que entiende que si tus compañeros son mejores que tú, van a estar en pista mucho más tiempo del que vas a poder tú jugar. Ya, pero yo entiendo que los 6 titulares sí que son mejores que nosotros y que tengan más minutos que disputar para nosotros ganar el partido, pero yo entiendo que en una situación donde nosotros tenemos ventaja, o que si vamos a perder este pistón solamente, nos puedas meter para probar aunque sea, porque no veo normal el hecho de que esté media temporada sentado en el banquillo. Bueno, tú sabes que tus compañeros que juegan en pista, titulares, son mejores que tú y eres consciente de ello, entonces tú sabes que en un principio yo los voy a dejar, Sí, por pero mucho que jueguen mal. Sí, pero siento que no voy a hacer como jugador, no estoy haciendo nada. Vale, chicos, estoy viendo que aquí hay un problema. Vamos a intentar mediarlo de la mejor manera posible, intentando escucharnos las dos partes y llegar a un punto en común para intentar solucionar de la mejor manera posible. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que, aunque no salgamos en todos los partidos, en alguno que no sea tan importante quizás, nos podría sacar a probar unos minutos, a recoger un poco de ruedo. Siento que nos tiene que dar un poquito más de oportunidades quizás para dejarnos crecer como personas y como jugadores. Buscas más minutos en la pista, ¿no? Exacto, jugar un poco más en los partidos. Exacto. ¿Y cuál es tu posición? Yo busco más competitividad, quiero ganar como equipo, quiero llegar más lejos y considero que si me la juego sacando a jugadores que a lo mejor no tienen el nivel que tienen los mejores, pues podemos arriesgarnos a perder ahí partidos. Vale, yo creo que aquí podemos intentar buscar un punto en común en el que los dos estéis contentos, ¿no?
Podríamos. Podríamos. Sí, ¿Tú qué opinas sobre lo que dice él? Yo opino que no está mal el planteamiento de solo sacar los titulares para garantizar una victoria, por así decirlo, pero yo siento que hay muchos juegos en los que podríamos ir rotando perfectamente y que seguiríamos ganando igual y no habría tanto riesgo igualmente. Vale, o sea, tu punto de vista es que en los partidos importantes no te parece mal su planteamiento y sí Exacto. que está bien que jueguen los 6 titulares porque son los mejores, pero tú crees que en algún partido que a lo mejor pues el otro equipo tiene un nivel más bajo o algo, puede salir al campo unos minutos a jugar, no el pillar partido un poco de entero de exacto. titular, pero jugar un poco, ¿no? Sí, ¿Tú qué exacto. opinas sobre esto? Sí que es verdad que contra equipos más que no tienen el mismo nivel que nosotros y podemos ahí arriesgarnos a sacar a los jugadores que están en el banquillo, sí que es verdad que ahí creo que podríamos sacarlos. Y sobre todo si algún jugador en el partido importante no rinde bien, sí que a veces debería sacarlo del banco. Vale, entonces estamos contentos con la solución, ¿no? A lo mejor que los mismos 6 sigan siendo los titulares, los mejores sigan jugando, pero en alguna ocasión que de alguno de esos 6 no rinde o en algún partido un poco más sencillo, ver de darle una oportunidad a los del banquillo no estaría mal, ¿no? Y así estaríamos todos contentos, las dos partes contentas, ¿no? Estaríamos De mejor. acuerdo, sí, estamos mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, entrenador. Y a ti. Nada. Muchísimas gracias.